En esta ocasión, mis compañeros y yo hablaremos de la dinámica. Pero antes, hay tres conceptos que debemos conocer. Comenzaremos por la inercia. La inercia, como podemos observar en el vídeo, es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de forma general, es la resistencia que opone la materia al modificar su estado de movimiento, incluyendo cambios en la velocidad o en la dirección del movimiento. La masa es una magnitud física y una propiedad general de la materia, que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina la aceleración del mismo, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Y por último, tenemos a la fuerza, la cual es una magnitud que tiene la capacidad de alterar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, o que posibilita su deformación. Puede decirse que las fuerzas generan un efecto sobre los cuerpos que presentan una cierta masa, o también que es la interacción de dos o más cuerpos. Bueno, ahora veremos la primera ley de Newton. El primer axioma dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser en tanto a que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. Esto quiere decir que si un objeto está en reposo, permanecerá en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él. Ahora veremos un ejemplo. Como vemos, hay una botella vacía la cual mantiene su estado de reposo hasta que se cae. No se cae de la nada, sino debido a una fuerza externa. Pero si ahora a esta botella la llenamos de agua, aumenta su masa y por ende su inercia, por lo cual la botella no se cae. ¿Y a esto qué es la inercia? La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos en permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Y por ende, mientras más masa, más inercia. Y más fuerza se necesita para cambiar el estado de un objeto. La segunda ley de Newton es también llamada el principio fundamental de la dinámica. A continuación explicaremos algunas características de esta. En primer lugar, este principio indica que toda fuerza neta o resultante que sea diferente de cero y actúa sobre un cuerpo le comunica una aceleración cuya dirección coincide con la dirección de la fuerza resultante. Por ejemplo, si tuviéramos una pelota que se mueve en caída libre, tanto la gravedad como la fuerza resultante sobre la pelota se dirigen hacia abajo, es decir, tienen la misma dirección. En segundo lugar, este principio muestra la relación que existe entre las tres variables que conforman la fórmula. La aceleración es directamente proporcional con la magnitud de la fuerza resultante e inversamente proporcional con su masa. De este enunciado se pueden sacar múltiples relaciones, como podemos identificar. Y para entender un poco más ello, realizaremos un ejemplo. Para el primer caso, tenemos una botellita que representará un aumento en la fuerza resultante, que en este caso es la fuerza del peso. Como se puede observar, esta genera una aceleración lenta. Para el segundo caso, añadiremos una segunda botellita, es decir, agregaremos más fuerza al sistema, y como se puede identificar, la aceleración aumenta respecto al primer caso. Así se concluye que la fuerza es la causa del cambio de velocidad del objeto, y un aumento de esta fuerza implica un aumento en la aceleración, verificándose la relación directamente proporcional que tienen. La tercera ley de Newton del principio de acción y reacción. Esta ley nos dice que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Por ejemplo, acá en la imagen se ve que el hombre tira el resorte, el cual es la fuerza de acción, y como consecuencia el resorte también tira el hombre, la cual es la fuerza de reacción. Ahora veremos las características de esas fuerzas. Las fuerzas de acción y reacción, como lo mencionamos, son de la misma magnitud y tienen direcciones opuestas, pero no se equilibran entre sí, es decir, que no se anulan porque actúan en cuerpos diferentes. Asimismo, estas fuerzas son de la misma naturaleza, de naturaleza electromagnética, ambas fuerzas, la de acción y reacción, y por ejemplo acá gravitatorias. En la tercera ley de Newton es aplicable a fuerzas de contacto, como el caso de este cohete al expulsar los vapores, que es la fuerza de acción, y la fuerza de reacción, que es el que los vapores empujan al cohete haciendo que éste ascienda. Pero a su vez, la tercera ley de Newton
es aplicable a fuerzas a distancia, como es el caso de acá la fuerza entre la Tierra y la Luna, que son fuerzas gravitatorias, y acá las fuerzas de atracción electromagnética entre los imanes. Cuando montas un skateboard, por ejemplo, existe una fuerza de acción que va de la rueda hacia el piso y la reacción sería aquella que es del piso a la rueda que hace que éste avance. Una vez explicados algunos aspectos teóricos, nos preguntamos qué importancia tienen estas leyes para nosotros. Y es que constituyen la base de la mecánica clásica. Nos permiten tener una mayor comprensión de lo que ocurre en la naturaleza, pueden explicar todos los movimientos que se dan en el universo, excepto a un nivel cuántico. Las diversas ramas de la ingeniería y las ciencias básicas las aplican para el desarrollo de nuevas tecnologías que han mejorado nuestra calidad de vida. A continuación, presentaremos algunos ejemplos. Gracias a que se ha estudiado la ley de la inercia, tenemos ahora importantes aplicaciones en el sector automotriz, como son la implementación de cinturones de seguridad o bolsas de aire, que les han salvado la vida a miles de personas, pues reducen notablemente el riesgo de morir por un accidente vehicular. La aplicación de la segunda ley la podemos contemplar en la dinámica estructural, la cual es una rama de la ingeniería sísmica, que estudia el efecto de las acciones externas que producen vibraciones en construcciones o estructuras. De esta manera es posible prevenir accidentes a gran escala durante un terremoto, por ejemplo. El análisis y comportamiento de los edificios durante un movimiento sísmico se basa tanto en la aceleración sísmica, como en las masas de las estructuras de las edificaciones que se encuentran en la zona del temblor. Entonces, a mayor masa del edificio, mayor fuerza sísmica existe. Con la tercera ley, podemos dar explicación al sistema de vuelo, o al por qué las naves espaciales pueden llegar al espacio. Esto se debe a que sus motores tienen la suficiente capacidad para expulsar gran masa de aire, la cual vendría a ser la fuerza de acción, que sirve para generar una fuerza de reacción que otorga el empuje necesario a la aeronave para que pueda volar.